Hola, buenas tardes. Nosotros somos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y hoy les vamos a explicar sobre el tema de la termodinámica. Primero que nada, ¿qué es un sistema termodinámico? Este se define como la parte del universo objeto de estudio. Un sistema termodinámico en sí puede ser cualquier cosa. Puede ser una célula, una persona, el vapor de una máquina, la mezcla de gasolina y aire en un motor térmico, la atmósfera terrestre, etc. Continuamos con qué es una pared diatérmica. Bueno, pues esta es aquella que permite la transferencia de energía térmica, pero sin que haya una transferencia de masa. Cualquier superficie real es una superficie diatérmica. Por ejemplo, un vaso, los muros de una casa, etc. Todos en mayor o menor grado permiten la transferencia de calor. Continuamos con qué es una pared adiabática. Esta es una pared que no permite la transferencia de calor de un lado a otro. Una pared adiabática no deja salir ni entrar calor. Las paredes adiabáticas son conceptos teóricos, ya que en caso de existir, sería un aislante térmico perfecto. Bueno, pues continuamos con qué es un proceso adiabático. Este es un proceso termodinámico en el que el sistema no intercambia calor con su entorno, sino que el requisito es que el calor del sistema permanezca constante. El término adiabático hace referencia a elementos que impiden la transferencia de calor con el entorno, como ya lo habíamos visto antes con las paredes. La suposición de que un proceso es adiabático es una suposición simplificadora que se realiza con frecuencia para facilitar los cálculos. En la práctica no existen sistemas adiabáticos pues al 100%. Vamos a dar un ejemplo dos ejemplos, que el primero es acerca de los refrigeradores, si estos son sistemas adiabáticos o no. Pero pues en sí, un refrigerador en funcionamiento no es un proceso adiabático. Cuando está parado, actúa ahora sí como un sistema adiabático. Cuando el motor está en funcionamiento, transfiere el calor del interior al exterior. Pero sin el motor, las paredes evitan la transferencia de calor. Otro ejemplo son los ciclos de los motores térmicos. Parte de los ciclos de los motores térmicos son procesos adiabáticos. El cilindro del pistón del motor es un sistema termodinámico. Durante la fase de compresión del cilindro de un motor se transfiere el calor. Sin embargo, la compresión se realiza tan rápidamente que el calor transferido es muy limitado, con lo cual se le da que este proceso está idealizado para ser adiabático. Y pues bueno, los procesos no adiabáticos, por lógica y por lo que hemos explicado sobre los procesos que sí son adiabáticos, pues estos son todo lo contrario. En vez de que el calor sea constante y se mantenga en solo una parte, pues estos son los que salen del exterior al interior o viceversa. Continuamos con el equilibrio termodinámico. En termodinámica se dice que un sistema se encuentra en estado de equilibrio termodinámico si éste es capaz de experimentar espontáneamente algún cambio de estado, cuando está sometido a unas determinadas condiciones de contorno. El estado local de un sistema termodinámico en equilibrio queda determinado por los valores de sus cantidades y parámetros intensivos tales como la presión, la temperatura, etc. Específicamente, el equilibrio termodinámico se caracteriza por tener un valor mínimo en sus potenciales termodinámicos, tales como la energía libre de Helmholtz, es decir, sistemas con temperaturas y volúmenes constantes. A continuación saldrá una imagen por aquí de ello.
o la energía libre de Gibbs, es decir, un sistema caracterizado por tener la presión y la temperatura constante. El proceso que gobierna un sistema hacia el equilibrio termodinámico se denomina termalización. Un ejemplo de este tipo de proceso es aquel que tiene lugar en un sistema de partículas interactuantes y que se abandona a sus propias influencias. Un sistema tal y como este intercambia energía, momentum entre las partículas que lo constituyen hasta que las variables macroscópicas que definen el sistema permanecen invariables en el tiempo. La termodinámica clásica trata casi siempre de transformaciones entre estados de equilibrio. La palabra equilibrio implica un estado que ha repartido sus variables hasta que no hay cambios. En el estado de equilibrio no hay potenciales sin balancear o fuerzas perturbadoras con el sistema. Un sistema se dice que ha llegado al equilibrio termodinámico cuando no experimenta cambios al haber sido aislado de su entorno. Pues bueno, continuamos con el punto triple de una sustancia. Este se define como aquel en el cual coexiste en equilibrio el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso de una sustancia. Se define con una temperatura y una presión de vapor. A continuación va a estar apareciendo un diagrama, el cual muestra las condiciones limitantes para las fases sólida, líquida y gaseosa de una sustancia única, cualquiera o de una mezcla de sustancias, mientras se experimentan cambios de presión y temperatura. En cualquier punto de las áreas separadas por las curvas, la presión y la temperatura permite que solo exista una fase, sólida, líquido o gaseosa, o dos en los puntos, que son las líneas de cambios de fase. Otro ejemplo del punto triple es que en el mercurio se produce a una temperatura de menos 38.83440 grados centígrados y una presión de 0.2 milipascales. A lo largo de la línea de sublimación, las fases sólidas y de vapor o gaseosas están en equilibrio. A lo largo de la línea de fusión, las fases sólidas y líquidas están en equilibrio. Y a lo largo de la línea de vaporización, las fases de líquido y vapor están en equilibrio. El único punto en el que las tres fases pueden existir en equilibrio es en el punto triple. La temperatura del punto triple para cualquier sustancia pura es muy aproximada a la de fusión, puesto que la variación de esta última con la presión es muy pequeña. El hecho es que el punto triple es una etapa que debe lograr para que comience la fase de sublimación. La sublimación es la transición de una sustancia directamente desde la fase sólida a la fase gaseosa sin pasar por la fase líquida intermedia. Seguimos con la ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica, también conocida como ley del equilibrio térmico, fue enunciada en un principio por Maxwell y llevada a ley por Fowler. Según esta ley, dos sistemas en equilibrio térmico con un tercero están en equilibrio térmico entre sí. De esta forma, hay que aclarar que el equilibrio térmico es ese estado en el cual los sistemas equilibrados tienen la misma temperatura. La relevancia de esta ley yace en que permitió definir a la temperatura como una propiedad termodinámica y no en función de las propiedades de una sustancia. La aplicación de la ley cero constituye un método para medir la temperatura de cualquier sistema escogiendo una propiedad del mismo que varía con la temperatura con suficiente rapidez y que sea de fácil medición, llamada propiedad termométrica. En el termómetro de vidrio, esta propiedad es la altura alcanzada por el mercurio, debido a sus propiedades que resultan en su expansión producto de la temperatura. Cuando se alcanza el equilibrio térmico, ambos sistemas tienen la misma temperatura. A continuación, daremos algunos ejemplos. El primer ejemplo es el propio termómetro que mencionamos anteriormente.
el cual la propiedad es la altura alcanzada por el mercurio. Y cuando ésta se alcanza, el equilibrio térmico de ambos sistemas pues se nivela y pues tiene ya la misma temperatura. El segundo ejemplo es cuando entramos a una piscina y el agua está fría. Llega un punto que se alcanza pues el equilibrio térmico. Cuando abrazamos a una persona a una temperatura diferente a la nuestra hasta que llega al equilibrio. Sería el tercer ejemplo. Y por último, cuando tenemos un vaso con hielos y con el paso del tiempo este alcanza pues el equilibrio. A continuación pasaremos con mi compañero Oscar Fernando Montes de Oca. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está? Mi nombre es Oscar Fernando Montes de Oca Ponce y me tocaron exponer 5 de los 10 temas que explicaremos en el video del proyecto. Los temas que me tocaron son equivalente mecánica de calor, trabajo termodinámico, primera, segunda y tercera ley de la termodinámica, máquinas térmicas y la eficiencia de las máquinas térmicas. Voy a empezar con equivalente mecánico de calor. Para empezar, el concepto de equivalencia mecánica de calor hace referencia a que el movimiento y el calor son mutuamente intercambiables y que en todos los casos una determinada cantidad de trabajo podría generar la misma cantidad de calor. Casi siempre el trabajo, si está bien hecho, el movimiento que genera el trabajo hace que se genere la misma cantidad de calor que lo mismo del movimiento. Este concepto fue un concepto que tuvo un papel importante en el desarrollo y aceptación del principio de la conservación de la energía y en el establecimiento de la ciencia de la termodinámica en el siglo XIX. Ahora seguiré con el tema de trabajo del sistema termodinámico. El trabajo es la cantidad de energía que es transferida de un sistema a otro mediante una fuerza, que es de lo que estaba hablando anteriormente, de que el calor y la fuerza son mutuamente intercambiables. Hay dos tipos de trabajo, el que es el positivo y el negativo. El positivo es por gas, este es llamado por expansión, y el negativo es contra el gas. Este es el de compresión, o así conocido como compresión. Ahora seguiré exponiendo la primera, segunda y tercera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica es la ley de la conservación de la energía. ¿Esto qué quiere decir? Dice que un sistema, cuando un sistema tiene un aumento o pérdida de energía, no quiere decir que la haya que este sistema la haya generado o que la haya destruido, sino que la energía la agarró de otro lado y se apropió de la energía.
Esto lo puedo explicar como con la mantequilla, cuando está en un bloque frío, está pues en bloque normal, pero ya al momento de batirla y estarle haciendo un trabajo, esta aumenta su energía, pero no porque la haya generado ella misma, sino por el trabajo que se le adquirió a esta, sí, o sea, la mantequilla, y gracias a esto pudo aumentar su energía. Ahora seguiré con la segunda ley de la termodinámica, la cual se llama dirección de procesos termodinámicos. Esto explica el por qué el calor fluye de los cuerpos calientes a los cuerpos fríos, y no al contrario, como en una taza de té o de café que está caliente, se enfría porque transfiere el calor al ambiente. Este, por ejemplo, en la vida cotidiana, un litro de gasolina tiene más energía que la que es transferida al motor. Pero la energía que se queda, que sobra, por así decirlo, ya se va en los gases o en las llantas que rozan contra el asfalto. Este, o también con la temperatura que agarra el motor al estar trabajando. Ahora continuaré con la tercera ley de la transformación, de la termodinámica, perdón, la cual es llamada cero absoluto. Esto establece cuál es la temperatura o el límite más bajo por la cual puede haber algún proceso. Esto es decir, donde el transferir la energía de cualquier tipo es nula y por tanto su nivel de desorden o entropía es mínimo. Este límite se le conoce como el cero absoluto, el cual es como la temperatura más bajo que el ser humano conoce. Un dato interesante, o sea, que es el de la nebulosa de Boomerang, que es donde se registra la región más fría del universo, que está a un grado sobre el cero absoluto, que se representa como 1K. Para continuar, seguiré con el tema de máquina térmica. ¿Qué es? Es un conjunto de elementos mecánicos que permiten intercambiar energía. Esto generalmente a través de un eje o mediante la variación de energía de un fluido que puede variar su densidad. Significativamente al atravesar la máquina, se trata de una máquina de fluido en la que varía el volumen específico del fluido en tal magnitud que los efectos mecánicos y los efectos térmicos son independientes. Para concluir, seguiré con el último tema, el cual es eficiencia de máquinas térmicas. El rendimiento de estas máquinas térmicas, o la eficiencia de una máquina térmica, es la relación entre la energía que deseamos obtener y la energía consumida por la máquina en el transcurso de su funcionamiento. En los automóviles el rendimiento oscila entre el 20 o 25% de la energía suministrada. En una máquina térmica la comprensibilidad del fluido no es despreciable y es necesario considerar su influencia en la transformación de energía.
Ya para concluir, explicaré en general qué es la termodinámica y las propiedades de esta. La termodinámica es la rama que estudia, la rama de la física que estudia los efectos de los cambios de temperatura, presión y volumen de un sistema físico, a un nivel macroscópico. Esto quiere decir a un nivel muy como detallado para ver cuáles son todos estos cambios y por qué ocurren. La termodinámica estudia este movimiento desordenado. Las propiedades de la termodinámica es una característica o una particularidad que permite que los cambios de la sustancia de trabajo o cambios de energía se puedan clasificar en intensivas y expansivas.